El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. Seguimos celebrando los 30 años de la Facultad de Ingeniería Electrónica, los 10 de la maestría y los 5 de Ingeniería Eléctrica. En este caso, con la participación, además de emotiva por la cercanía con nuestros egresados, ellos lo hacen con temas de su experiencia, desarrollo, trabajo e investigación. Y hoy, adicional a las celebraciones y resaltando la maestría en Ingeniería e Innovación para el Desarrollo Agroindustrial de nuestra facultad, nuestro recordado egresado y amigo de la Universidad, Elmer Gamboa, nos convoca con el tema Sistemas inteligentes aplicados a procesos agrícolas. Elmer es ingeniero electrónico de nuestra facultad de la UPB Bucaramanga, magíster en Ingeniería en Automatización y Sistemas de la Universidad Federal de Santa Catarina, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sao Paulo y actualmente es profesor asistente en la Universidad Federal de Pelotas, ubicada en la ciudad de Pelotas, en el estado de Río Grande del Sur. La experiencia del ingeniero Elmer Gamboa se da en sistemas dinámicos, control y modelado avanzado, aprendizaje estadístico, automatización de procesos, agricultura de precisión, pulverizadores agrícolas y robótica aplicada en agricultura. Bienvenido, ingeniero Elmer Gamboa, con la charla Sistemas Inteligentes aplicado a procesos agrícolas. Es suyo el auditorio. Eh, Muchas gracias, Alex. Para mí es un placer estar aquí hoy en los 30 años de nuestra facultad, ¿no? Llegar aquí a nuestra casa, aquí a mi casa, ¿no? De forma virtual, para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes compartiendo, ¿no? Y discutiendo sobre esos temas, en este caso que serían los sistemas inteligentes aplicados a la agricultura. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, el tema, voy a hablar un poco de este tema, ¿no? Surgió esta presentación más por la inquietud de varios alumnos míos, ¿no? Que ellos siempre me preguntan, bueno, profesor, yo quiero trabajar con sistemas inteligentes, quiero trabajar con agricultura de precisión, quiero trabajar con lo que se conoce como la agricultura 4.0 y cómo hago o qué necesito conocer para trabajar en estas áreas. Entonces, pues, basado en mi experiencia, trabajando en algunos laboratorios de esta área, ¿no? Y con algunos grupos que trabajan también en esta área, eh, eh, monté esta presentación para presentar hoy aquí, para entender, para que los alumnos se motiven también a trabajar en estas áreas y para que sepan más o menos con qué pueden estar enfrentándose. Entonces, esta presentación va a comenzar con una pequeña introducción, ¿no? En general sobre lo que serían sistemas inteligentes, ¿no? Son conceptos que son bastante amplios y vamos a tratar de definir y contextualizar los sistemas inteligentes. Después entraríamos ya a hablar de una parte que sería la parte de la agricultura, ¿no? Los procesos agrícolas, donde entrarían esos sistemas inteligentes a trabajar. Y esa parte aquí, ese tercer ítem que está ahí, que serían los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos necesita tener el alumno o la persona, el investigador que va a trabajar en esta área? Después voy a dar algunos ejemplos de procesos agrícolas aplicados para demostrar toda esa teoría en qué puede ser aplicada y trabajos que fueron realizados por nuestro grupo de sistemas inteligentes y nuestro grupo del laboratorio de pulverizadores agrícolas, que está sitiado allá en Sao Paulo, en el interior de Sao Paulo. Bueno, entonces, sistemas inteligentes. ¿Qué son los sistemas inteligentes? Entonces, es una pregunta que son de esas preguntas que parecen simples, pero que al final tienen mucha cosa para decir, ¿no? Un sistema inteligente puede ser muchas cosas, ¿no? Un sistema inteligente, él
puede ser desde un modelo inteligente que permita o nos ayude a tomar alguna decisión en alguna parte o en algún ámbito de la vida o personal o profesional, ¿sí? Pueden ser dispositivos inteligentes, ¿no? Como los celulares, como las tablets, aplicativos que nos permitan comunicar o que permitan escoger o comprar en la internet. Entonces, la verdad, un sistema inteligente es una máquina, entre comillas, ¿no? Una máquina, un programa, un dispositivo que consiga percibir y responder al mundo donde él está, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos ir pensando en que él debe tener una percepción y una aplicación de acción en el ambiente donde él trabaja. Ejemplos de sistemas inteligentes existen muchos. Normalmente, diariamente nos encontramos ese tipo de sistemas en nuestros celulares. En la mañana, cuando miramos el clima, cuando tratamos de comprar, o aquellos famosos que llamamos de algoritmos que hacen buscas o búsquedas a través de las características o de los gustos que nosotros tenemos, ¿no? Y aparecen allá en las redes sociales propagandas, todo ese tipo de cosas. Son sistemas inteligentes que están dándonos una guía o una orientación, ¿no? Compre esto, haga esto, ¿no? En fin. Y otros sistemas inteligentes son, como está ahí, por ejemplo, los robots de exploración espacial. Obviamente, ellos son sistemas inteligentes que es un sistema inteligente en el total, pero que dentro de él tiene otros sistemas inteligentes que articulados hacen acciones y ejecutan tareas, en este caso en sistemas complejos, ¿no? O ambientes complejos. Ahí entonces surge la duda, bueno, un sistema inteligente, la mayoría de las personas piensan en esta figura, ¿no? Un sistema inteligente, así como si fuera el exterminador que viene del futuro, ¿no? El Terminator, que viene a acabar con la humanidad y que se vuelve inteligente, o ahora que está saliendo esa película de Matrix, la nueva, ¿no? Que esa historia, que las máquinas se vuelven en contra de los humanos. Bueno, ahí esa parte es ya fantasía, ¿no? Un sistema inteligente es más dado hacia esa parte de aplicativos, hacia esa parte de modelos inteligentes y robots pequeños, cooperativos, que nos ayuden a ejecutar tareas complejas que el humano no consiga realizar o que sea peligroso realizarlas él mismo, ¿no? Bueno, entonces las aplicaciones de sistemas inteligentes, tenemos muchas aplicaciones. Vamos a nombrar algunas, ¿no? Para adentrarnos en lo que sería la aplicación y sistemas agrícolas. Entonces, sistemas inteligentes, ellos están en automatización industrial. Se encuentran muchos brazos robóticos, manipuladores, robots paralelos, máquinas cortadoras CNCs inteligentes, impresoras 3D. Existen muchos sistemas que podríamos llamar de inteligentes, sistemas de gerenciamiento de empresas, de industrias, de fábricas también. Entonces son sistemas inteligentes que están dentro de una fábrica. Otra aplicación importante, o que yo pensaría que es una de las más relevantes, o por lo menos una de las que más llama la atención, es la aplicación de los sistemas inteligentes en la robótica, ¿no? Modelos inteligentes que aprendan, que estén interactuando con ambientes de trabajo, con personas, ¿no? Entonces, drones que recolecten información y envíen para una estación y que se comuniquen entre ellos son ejemplos de sistemas y aplicaciones de sistemas inteligentes. Otra aplicación que es bastante importante y que en los últimos 2 años, a partir de la pandemia o del COVID, ¿no? Ha crecido bastante es la parte de la medicina, ¿no? Sistemas inteligentes para detectar enfermedades, para hacer diagnóstico remoto, para no tener que ir al médico, no tener que salir de casa y estar de cierta forma cuidado, monitoreado. Entonces existen sistemas inteligentes que pueden solucionar y también ayudar a los médicos a detectar alguna enfermedad. Otra aplicación, obviamente, que no podemos dejar por fuera es las aplicaciones militares, que son las que más invierten en este tipo de sistemas, ¿no?
y que mucha tecnología de la que vemos hoy fueron creadas a partir de proyectos militares, ¿no? Y otra aplicación también bastante importante y relevante es transporte inteligente, todo lo que tiene que ver con transporte dentro de las ciudades, ¿no? Pero aquí no hablamos simplemente de que vamos a colocar semáforos inteligentes, no, son más modelos, redes inteligentes, cámaras, una red de sensores, de semáforos inteligentes que permitan el paso de peatones, que den prioridad, que tengan o que miren el flujo de carros, consigan contar y detectar cuántos carros, a la probabilidad que tiene de tener un número X de carros a una determinada hora del día, ¿no? Son sistemas inteligentes. Entonces, esos son pequeños ejemplos que nos sirven a todos, ¿no? A todos como ingenieros y como futuros investigadores, ver muchas áreas en las cuales esos sistemas podrían entrar. Bueno, ya aplicando lo que sería procesos agrícolas, que sería más mi especialidad, donde yo trabajé y hice algunos trabajos y continúo haciendo algunos trabajos de investigación y de innovación también, los sistemas inteligentes aplicados a procesos agrícolas. Entonces podemos colocar esa mezcla, ¿no? Hacer esa unión entre sistemas inteligentes y aplicarlos a procesos agrícolas. Y para eso tenemos que usar herramientas o plataformas de comunicación que sean inteligentes también, o sea, que sean robustas, rápidas, que consigan detectar problemas en la misma red, que puedan enviar bastante flujo de información de una forma rápida, de una forma eficiente. Y ahora también con esas nuevas tecnologías de comunicación económica de poca potencia, poca potencia, no, poco consumo de energía y gran potencia, son base esencial para lo que nosotros conocemos como agricultura 4.0. Entonces, cuando nos preguntan qué es agricultura 4.0, entonces podemos mirar para esa gráfica aquí, es la unión de sistemas inteligentes aplicados a los procesos agrícolas a través de plataformas de comunicación robustas e inteligentes, ¿no? Entonces, esa sería mi definición personal de agricultura 4.0, que son temas que son relevantes, ¿no? Agricultura 4.0, industria 4.0, cada vez es más real, ¿no? Cada vez se usa más. Entrando ya en la parte de cuáles serían los requisitos, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos esa duda, ¿no? Yo, sobre todo como estudiante, recuerdo allá cuando estaba en la UPB, allá en Bucaramanga, nosotros teníamos muchas dudas, ¿no? Bueno, vamos a hacer robots, vamos a trabajar, y uno siempre quiere saber, bueno, ¿qué necesito aprender? ¿En qué debo ser bueno para entrar en esa área también, obviamente, para ir a trabajar, ¿no? En la industria? Y son dudas que son importantes tener, porque a partir de esas dudas es donde uno consigue llegar lejos, ¿no? Donde se consigue avanzar como persona, ¿no? Ya sea en la parte personal como en la parte profesional también. Entonces, uno de los requisitos fundamentales es algo que se trabaja mucho y que se trabaja mucho en las facultades de electrónica, de automatización, de mecánica, de control, de eléctrica también, son hardware inteligente. Cuando hablamos de hardware inteligente, son sistemas que permitan implementación de modelos y algoritmos avanzados, o sea, que él permita hacer cálculos fuertes, ¿no? Que permita almacenar bastante información también, que permita comunicar o aplicar acciones de forma rápida, de forma eficiente en los ambientes, y consiga monitorear también o recibir la información a través de sensores, obviamente, conseguir ver lo que está pasando para tomar correctivos dentro de esos sistemas, ¿no? O dentro de esos ambientes de operación, de esos ambientes de trabajo. Coloqué 3 ejemplos que son 3 ejemplos básicos, ¿no? Existen muchos más, ¿no? Que son los sistemas de adquisición de datos, esas tarjetas de adquisición, los famosos controladores lógicos programables inteligentes,
Y esas tarjetas de desarrollo que últimamente han tenido un boom, ¿no? de creación y construcción, ¿no? de tarjetas. Solo que, bueno, aquí podemos decir, bueno, Arduino sirve, bueno, Arduino es una tarjeta de desenvolvimiento, pero ya sería, para colocar sistemas inteligentes se necesita ya procesadores un poco más altos, sistemas que me den una plataforma mejor para poder implementar, por ejemplo, una red neuronal o un PCA o algún algoritmo un poco más avanzado, ¿no? Entonces, ahí en esa parte sería eso. Y también, también eso cabe para los PLCs, ¿no? Porque nosotros conocemos PLCs que se utilizan en la industria, en la pequeña, en la mediana industria, que son CLPs que ellos son llamados de reactivos, ¿no? O sea, usted, para una entrada, él da una salida en tiempo real, pero las cuentas que usted hace dentro del PLC son cuentas lógicas, una suma, una multiplicación, una puerta AND, una puerta OR, ¿cierto? Usted consigue temporizar y contar piezas, pero no consigue, por ejemplo, montar un controlador fuzzy, por ejemplo, o un controlador adaptativo, o algo, o con un control más robusto, ¿no? Si bien hay unos CLPs o unos PLCs que permiten colocar PIDs y PIs, control más clásico, estamos hablando de sistemas que permitan embarcar algoritmos más avanzados de control y de comunicación también, obviamente. Otros requerimientos son los sensores y actuadores, o sea, tener varios sensores y varios actuadores en la medida que se tenga en el sistema más sensores, cámaras, cámaras infrarrojas, cámaras de video, cámaras fotográficas, sensores de corriente, sensores de humedad relativa, sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de flujo, etcétera, etcétera, etcétera. Sensores digitales también, sensores como final de carrera, ese tipo de sensores y actuadores como motores, servomecanismos, motor de paso, etcétera, 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 de los miles de actuadores que existen, ¿no? Entonces, se necesita, dentro de los requerimientos, los alumnos tienen que saber mucho de instrumentación, ¿no? Entonces, aquí necesitan saber de programación, ¿sí? De esos sistemas, y saber de instrumentación, cómo hacer un acondicionamiento de señal, cómo obtener la información. Si bien muchos sensores y muchos actuadores se consigue, ¿no? Consigue drivers para motores, puente H para inversión de giros, motores de corriente alta, ya vienen, en la mayoría de los casos vienen ya hechos, se compran de fábrica, ¿no? Pero cuando se trabaja a un nivel más avanzado así de electrónica, de microelectrónica, en esos tipos de sistemas, normalmente se necesita construir sistemas que realicen mejor o sea más eficiente ese condicionamiento de señal que se ve normalmente en los cursos de electrónica, ¿no? Y automatización. Y como dije allá en la parte de la agricultura 4.0, las comunicaciones. Entonces, prácticamente ahí el profesor Alex es especialista en esa área, ¿no? Las comunicaciones prácticamente es la plataforma con la que usted se va a comunicar, o sea, es la plataforma necesaria para que existan los sistemas inteligentes, ¿no? Entonces existe un sistema inteligente, ¿no? Que él se puede comunicar vía Wi-Fi, Bluetooth, si es algo cerca, vía celular, radiofrecuencia, etcétera, satélite, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dentro de ese Wi-Fi están esas nuevas tecnologías que es LoRa, esas tecnologías de bajo costo, ¿no? Que están enfocadas a lo que sería Internet de las cosas, ¿no? Entonces, esas comunicaciones son fundamentales para esos sistemas inteligentes. Otra pregunta que se hace con mucha frecuencia es, bueno, ¿y
necesito aprender programación. Entonces, mi respuesta siempre para los alumnos es, el alumno o el ingeniero tiene que tener claro cómo construir un programa, o sea, cuáles son las funciones básicas con que usted lograría construirlas, ¿cierto? Cómo se construye un algoritmo, cómo se hace un fluxograma, cómo se coloca en un papel, aunque parezca lo más básico, una idea, ¿no? Y cómo usted consigue representar él a través de un fluxograma, a través de un algoritmo, un diagrama de flujo. Después de que usted ya tiene esa idea colocada en ese papel, ya ahí entra a hacer la programación. Entonces, muchas veces es importante aprender programas, ¿sí? Y especializarnos en diferentes programas, pero es más importante tener el conocimiento de cómo se construye ese programa, cómo él debe funcionar, qué estructuras él debe tener, si debe tener listas, matrices, vectores, si se debe hacer un recorrido de una lista de una forma más inteligente, un árbol de decisión, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría programar? Siempre recomiendo para mis alumnos que es importante que aprendan MATLAB y Simulink, que es para modelaje y se usa bastante, ¿no? Para esa herramienta para modelaje de sistemas dinámicos, robots, motores, circuitos también. C++, que es bastante conocido, ¿no? En la universidad. Un programa que ayude a trabajar con datos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, R es un programa que se usa bastante, ¿cierto? Para trabajar con algoritmos de aprendizaje de máquinas y estadística, ¿no? LabVIEW, importante porque LabVIEW nos permite hacer esa entrada de monitoreamiento en sistemas especialistas, sistemas inteligentes. LabVIEW es una herramienta que se usa bastante. Python, obviamente, que es bastante conocida para robótica, para programación de tarjetas de desarrollo, y plataformas como Java, o plataformas también que nos permitan programar, hacer páginas web también, diseño, es importante también conocer, ¿cierto? También debemos aprender métodos y técnicas para implementación. Entonces, aquí hablamos un poco de lo que sería inteligencia computacional, ¿cierto? Muchas veces se llama inteligencia artificial, pero la verdad, en discusiones con otros profesores y con otros colegas y alumnos, llamar de inteligencia artificial es un término bastante fuerte, ¿no? Que puede abarcar muchas cosas. Entonces, pensamos que es mejor llamar de inteligencia computacional, o sea, saber programas que nos ayuden a través, por ejemplo, en este caso, esos que están aquí, redes neurales, algoritmos evolutivos, basado en datos, basados en entrenamiento. Aquí en este caso, por ejemplo, sistemas basados en conocimiento, como son los sistemas expertos, toda esa parte de la teoría de Fuzzy, ¿no? Lógica difusa, todo eso, esa inteligencia computacional, en la medida que nosotros conozcamos más herramientas y consigamos analizar mejor los datos que tenemos para aplicar estas herramientas, es más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se quiere realizar una tarea o se quiere hacer un modelo inteligente con una herramienta que es muy sofisticada y que la verdad, con una herramienta un poco más básica que me va a necesitar menos memoria, menos procesamiento, lo puedo hacer. Entonces, en ese sentido, es mejor usar herramientas que sean más básicas, más livianas para implementación en esos sistemas inteligentes, porque eso hace que sea más barato, ¿no? Procesadores más económicos, más eficiente el sistema, que tratar de implementar modelos extremadamente avanzados para ejecutar tareas que pueden ser hechas por modelos más simples, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo, eso es algo que se aprende con la práctica, en la medida que se va realizando y se va estudiando ese tipo de
de métodos o ese tipo de teorías como redes neurales, SVM, KNN, PCA, son herramientas de que se conocen como Machine Learning, ¿no? Pero la verdad es el nombre real sería aprendizado estadístico, ¿no? Un aprendizado estadístico, porque se usan en la mayoría de los casos herramientas estadísticas para ejecutar. Entonces es importante que nosotros conozcamos bastante de eso, estudiemos esos métodos, ¿no? Normalmente aquí pasa como cuando en electrónica los alumnos aprenden a programar un microcontrolador, ¿no? Un PIC o aprenden de Motorola o aprenden de Microchip, bueno, en fin, o sea, usted se casa con una tecnología y continúa trabajando en esa tecnología cuando hay otras herramientas que pueden ayudar a resolver de una forma mejor esas aplicaciones, ¿sí? Entonces, acontece mucho aquí o pasa mucho con lo que sería redes neurales, ¿no? Entonces, usted aprende a programar una red neural y ya quiere solucionarlo todo con una red neural, ¿no? Es algo así de esa forma. Entonces, se necesita aprender bien las técnicas y saber en qué momento a través de los datos, en qué momento ellas se pueden aplicar, ¿cierto? Entonces, antes de partir a aplicar una de estas herramientas, se necesita analizar esos datos, aplicar algunos conceptos estadísticos, algunas reglas estadísticas para ver cuál es la naturaleza de los datos, cómo ellos son, cómo se comportan para poder aplicar o ejecutar esas tareas. Bueno, entonces, haciendo como un resumen de la aplicación de los sistemas inteligentes, los estudiantes necesitarían saber o tener un conocimiento integrado, ¿no? Multidisciplinar, vamos a llamar así, ¿no? Que sería eso, pienso que los profesionales del futuro, en la medida que tengan más conocimiento multidisciplinar, van a conseguir más fácilmente trabajo y se van a destacar un poco más, ¿no? Entonces, para trabajar con sistemas inteligentes, cualquier sistema inteligente, ya sea en la industria, en la robótica, para medicina, para tránsito, etcétera, etcétera, es importante que se conozca o se tenga un conocimiento sobre programación. Y dependiendo de ese conocimiento que usted tiene sobre programación, es que usted puede hacer cosas más avanzadas o menos avanzadas, ¿no? Tener un conocimiento profundo de programación y de estructura de datos. Eso es fundamental, de listas, de cómo crear una base de datos, qué es un vector, qué es una matriz, ese tipo de cuáles son cómo se indexa esa matriz, si ella tiene fin, si no, si es una lista dinámica, una lista dinámica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Importante también saber electrónica. Entonces, esa parte aquí, los dos primeros puntos, programación y estructura de datos para las personas que están más focadas para ingeniería de computación, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ellos se les facilita mucho. Y se les dificulta, por ejemplo, la parte de electrónica. A nosotros como ingenieros electrónicos se nos facilita mucho lo que es la electrónica, la física, y necesitamos aprender bastante la parte de programación y estructura de datos, ¿no? Física, coloco aquí porque es importante la física. ¿Por qué? Porque siempre que usted quiera innovar, hacer un nuevo sistema, un sensor inteligente, usted tiene que tener claro conceptos físicos de lo que sucede en los sistemas, ¿sí? De qué sería una temperatura alta, qué límites puede tener un proceso, qué implica que usted mida, por ejemplo, una conductividad, si eso está relacionado con algún parámetro de un líquido, por ejemplo, ese tipo de cosas, o en la tierra, por ejemplo, la conductividad, si está relacionada con la humedad, etcétera, etcétera. Entonces la física es fundamental y es algo a lo que nosotros a veces no le damos mucha importancia, ¿no? ¿Importancia en qué sentido? Vemos las disciplinas de física como unos requisitos para continuar nuestra carrera cuando en realidad esas disciplinas son
extremadamente importantes para toda esa parte de sistemas dinámicos. Comunicaciones, aprender sobre herramientas y plataformas de comunicación. Métodos numéricos, fundamental, o sea, cómo resolver ecuaciones, ¿sí? Cuando vemos esos métodos numéricos con matrices, allá álgebra lineal, o vemos Runge-Kutta, o Euler, o Lagrange, y que hacemos y decimos, ahí es cuando nos preguntamos, ¿para qué estoy viendo Euler? ¿Para qué estoy viendo Lagrange? Y resulta que sí, eso se usa mucho, porque esos métodos numéricos son los que me van a permitir pasar de la teoría física, ¿no? Para la implementación como tal, ¿no? Y en la medida que esos métodos numéricos yo consiga usar el método más eficiente, yo puedo analizar mi sistema y él va a funcionar de una forma mejor. La parte de control y automatización, obviamente, que sería toda esa parte de instrumentación, automatización, sistemas de monitoreamiento, interfaces de usuario, todo eso, y obviamente la parte de aprendizado de máquinas, ¿no? Focando bastante en la parte de reconocimiento de patrones, clasificación, esa parte es fundamental para los sistemas inteligentes. Entonces ahí nosotros podemos sumar el proceso agrícola, en este caso que es de la charla que estamos hablando hoy, ¿no? Del tema, pero ahí podría ser el proceso, podría ser un proceso médico, un proceso de robótica, de industria como tal, industria petrolera, por ejemplo, petroquímica, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenemos que aprender, ya entrando en el tema de los procesos agrícolas, ¿no? En el que es mi área, ¿no? Es ese cuadro que está aquí, él da una información muy relevante, ¿no? Que sería lo que se llama sistemas de producción. Un sistema de producción sería, todo este ciclo que está aquí sería un sistema de producción que va desde la planeación hasta lo que se conoce como post cosecha, ¿no? Y dentro de ese sistema de producción existen sistemas productivos o pasos que se van dando en un proceso de producción agrícola, ¿no? Entonces comenzamos aquí por el planeamiento, ¿cierto? Que se planea, se dice, bueno, vamos a usar esta tierra aquí, vamos a invertir tanto dinero, vamos a hacer un préstamo en el banco, vamos a comprar esta maquinaria, vamos a hacer esto. O sea, primero se empieza por un planeamiento. Después se entra a lo que sería el gerenciamiento de esa área, ¿no? O sea, qué se va a sembrar, vamos a estudiar qué tiene esa tierra, qué le falta, cuántas personas van a trabajar, cuánta maquinaria se necesita, si existe, si hay que comprar más, qué semillas, etcétera, etcétera. Después ya se pasa a la siguiente etapa que sería plantar y fertilizar también, ¿no? Se planta, se fertiliza, ¿no? Se usa mucha maquinaria para hacer eso, entonces es otra etapa. Después viene una etapa que es bastante importante, que es la etapa donde yo más me he dedicado en los últimos años, que es lo que sería el control fitosanitario, ¿cierto? Aplicar correctivos, aplicar defensivos agrícolas, ¿no? También llamados agroquímicos que se usan. Hay defensivos orgánicos también que se usan, ¿no? No todo es químico también. Entonces, en esa parte fitosanitaria es donde se aplican esos correctivos, ¿no? Y ya después, finalmente, se tendría lo que sería la cosecha y finalmente la post cosecha. Entonces, en toda esa estructura que está ahí, aunque parezca muy general, en cada una de esas etapas existen muchas, pero muchas cosas para hacer de la parte agrícola. O sea, eso está abierto, es un tema que cada día avanza y que todavía existen muchas cosas para realizar, ¿no? Comenzando desde el planeamiento, por ejemplo, la parte de fertilización, plantío, existen problemas que están abiertos todavía de la forma de plantar, errores al colocar las semillas, vehículos, maquinaria agrícola que todavía no es completamente eficiente, y ni qué decir o hablar del control fitosanitario, los defensivos agrícolas, es todavía peor porque obviamente nadie quiere que se coloquen agroquímicos
o pesticidas a los alimentos, ¿no? Entonces, en la medida que se consiga reducir los agroquímicos, es mucho mejor para todos y para el planeta, ¿no? Entonces, son temas que están abiertos y que cada, cada, cada innovación o cada proyecto, cada investigación que se realice en esas áreas, muy seguramente va a tener una aplicación grande a nivel a nivel de investigación y de la área, ¿no? De la aplicación. Va a tener bastante impacto, porque como no existen cosas todavía finalizadas, ¿no? Entonces, cada vez que se avance va a ser importante, ¿cierto? Cuando hablamos de automatización en la agricultura, la verdad se relaciona mucho con lo que sería agricultura de precisión, ¿cierto? Agricultura de precisión está basada en lo que se llama gerenciamiento de los lugares, ¿no? Entonces, si ustedes miran aquí esa figura que yo coloqué ahí, se observa que existen maquinarias que están recibiendo información, ya sea de satélites. Aquí, por ejemplo, hay una persona recibiendo información a través de un iPad, de un celular también, ¿no? Y digamos que esas máquinas están comunicadas o interligadas, o sea, usted recibe información que ayudan a las personas a tomar decisiones dentro del plantío, ¿no? O dentro de esa, donde se va donde están las plantas, ¿no? Entonces, la agricultura de precisión es la suma, o sea, o el estudio que usted tiene del suelo, la planta y el ambiente. Y si usted tiene un gerenciamiento o aplica tecnología ahí, usted va a tener lo que se llama una variabilidad espacial y temporal de la productividad, que en resumen prácticamente o en palabras simples es tratar de producir más en el mismo espacio. Es eso. En eso se basa la agricultura de precisión, o sea, no mirar por qué no se está produciendo o sacándole el máximo provecho a un espacio de tierra y aplicar correctivos a través de usando tecnología, obviamente, para detectar y para aplicar correctivos, tratar de sacar el mayor rendimiento de producción de un local, ¿no? De una hectárea de tierra, de miles de hectáreas, etcétera, etcétera. Eso también es importante en la medida que se consiga hacer una discretización mejor de la tierra, o sea, que esa área que usted está analizando sea más pequeña, es mejor, ¿no? Porque es si se ven aquí los colores que se colocan aquí diferentes, verde, naranja, amarillo, significa que cada uno de esos espacios, de esos cuadros que están ahí son diferentes, o sea, tiene una variabilidad de producción diferente. Y eso es lo que se ataca o lo que trata de combatir, no, lo que trabaja la agricultura de precisión. Y ahí entonces entra el concepto de agricultura 4.0, que sería sistemas inteligentes, junto con la agricultura de precisión y una comunicación inteligente. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? ¿No? Normalmente siempre que usted coloque, si ustedes si colocan agricultura 4.0 en la internet, usted va a ver fotos de drones pasando por encima de unas plantas, tomando fotos, drones pulverizando, pero no es necesariamente eso. Ya de aquí a poco voy a mostrar algunos ejemplos y ustedes me van a entender que no necesariamente son drones. Sí, las maquinarias y las nuevas tecnologías y vehículos autónomos con seguridad van a ser el futuro y están siendo parte del presente también. No es simplemente eso lo que trataría la agricultura 4.0. Ya para finalizar, entonces voy a mostrar algunos trabajos que fueron hechos, que realicé con mi grupo de trabajo en la parte de pulverización agrícola. Entonces se trabaja encima de esos pulverizadores, que son maquinarias extremadamente grandes. ¿Sí? Esta barra que se conoce como barra de pulverización, las más pequeñas tienen 24, 30 metros de largo, ¿no? Y se usa mucho en Brasil. En Colombia, Colombia no tiene mucha agricultura extensiva, ¿no? Entonces existen estas máquinas, pero son difíciles de ver. Aquí en Brasil se usan más porque se produce bastante, a gran escala, como se dice.
Bueno, y lo que se quiere hacer con los pulverizadores agrícolas es encontrar eficiencia, o sea, llegar a la mayor eficiencia, o sea, no desperdiciar, no colocar más de lo que se necesita, más de lo permitido, tratar de disminuir al máximo lo que usted está aplicando para que no existan problemas fitosanitarios y no existan problemas también ambientales, ¿no? Eh, entonces se aplica normalmente pulverizado, los defensivos agrícolas o los agroquímicos se aplican pulverizados y eso implica también que ese es un proceso físico, ¿no? Ahí entra la física de la que hablábamos antes, en donde se modela cómo las gotas caen y comenzando por un chorro de agua y que a través de la gravedad y de la fricción que va cayendo ahí, él finalmente se convierte en unas gotas o gotículas, ¿no? A través, para eso se usa estas puntas de pulverización que ellas hacen que salga un cono plano, un cono con una geometría característica y eso se convierte en gotas cuando llega allá al final. ¿Qué pasa con esas gotas? Que cuando ya son gotas muy finas, que es lo que más se utiliza, el viento pasa y se lleva esas gotas, ¿no? Que es lo que se conoce como deriva, que sucede mucho en Colombia y por eso es que cuando se fumiga, por ejemplo, con aeronaves, con aviones, ¿no? Que esa fumigación, por ejemplo, de glifosato con aviones es extremadamente crítica. ¿Por qué? Porque imagínense un pulverizador de estos de tierra que están más o menos, la barra está más o menos a 50 centímetros del suelo. Él tiene problemas de deriva por el viento, o sea, las gotas pequeñas son llevadas por el viento para lugares donde uno no quiere que ellos estén, en agua, animales, para otros cultivos, ¿no? Entonces, imagínense cuando usted está pulverizando a 3, 4, 5 metros desde un avión, imagínense la cantidad de gotas que pueden ser llevadas, ¿no? Y eso nos muestra que, por ejemplo, en el caso de la pulverización agrícola aérea, no existe tecnología que elimine el problema de la deriva para los aviones. Existe ese problema. Es algo que se ha comprobado y se sigue comprobando, ¿no? Que no, ese tipo de pulverización no es eficiente porque tiene bastante deriva y eso significa que usted eh, lanza gotas pequeñas a unas distancias de 6 metros con mucha seguridad. Por lo menos un 30-40% de esas gotas van a ir para otro lugar donde no se quiere que ellas estén. ¿Ok? Ahí existen diferentes tipos de puntas que se usan. Voy a adelantarme un poco para llegar aquí en esta parte. Entonces, esto es un sistema inteligente que fue creado por nosotros. Allá tuve la oportunidad de trabajar en ese sistema. Todavía trabajo. Fue parte de mi tesis de doctorado y de varias tesis de doctorado de otros colegas también y alumnos de maestría y varios alumnos de orientación, ¿no? de graduación. Son sistemas que se han hecho a través del trabajo de varias personas, no es una sola persona que hace todo el sistema, ¿no? Entonces es un sistema que nosotros construimos que se llama, que es el sistema está allá en el laboratorio de aplicación y de agricultura de precisión de la empresa Embrapa Instrumentación. Embrapa es la empresa brasilera de pecuaria y agricultura. Es un proyecto hecho en parcería con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sao Paulo. Y en ese laboratorio se encuentra un pulverizador. Ese es un sistema de desenvolvimiento de pulverizadores. ¿Qué significa eso? Que en ese sistema nosotros podemos emular o implementar o construir o colocar o acondicionar cualquier modelo de pulverizador de los que existen en la actualidad o modelos nuevos que queramos testar, nuevas puntas, nuevas válvulas. Entonces es muy, muy interesante esa idea. ¿Por qué? Porque es como si fuera un Lego, ¿no? Entonces se van uniendo partes de diferentes, trabajos, ¿no? Entonces, no, que se necesita, no, yo necesito sensores de presión, sensores de humedad, sensores de flujo, etcétera, etcétera. Necesito mover una estera, necesito, etcétera. Necesito cambiar
testar o usar unas puntas nuevas, ¿no? Entonces, ese sistema, si ustedes miran aquí, ese sistema aquí tiene una unidad de control que está basada en National Instrument, una unidad central, tiene toda la parte aquí de potencia, de fuentes, ¿no? Toda la protección necesaria fue hecho por nosotros ahí. Tiene esta parte, esta caja aquí gris que está aquí, que nosotros llamamos la caja de Pandora, ¿no? Que sería el acondicionamiento de señal, ¿sí? Donde entran todas las señales, ¿no? Y llamamos la caja de Pandora porque casi nadie le gusta destaparla, ¿no? Porque si da algún problema, nos toca volver a hacer todos los circuitos que está ahí. Y una cosa importante es la comunicación. Entonces, para este sistema nosotros montamos una red CAN, el protocolo CAN Open, ¿no? Y ese protocolo CAN Open nos permite tener control distribuido. O sea, que a través de dos cables, ¿sí? Dos cables, usted consigue tener separadamente sensores inteligentes, sensores distribuidos dentro de esta plataforma que está acá, ¿no? Entonces eso nos permitió o nos permite tener miles o muchos sensores y puntas de prueba, válvulas solenoides, válvulas proporcionales conectadas a ese sistema sin el problema de limitación de entradas y salidas que normalmente los computadores industriales o los CLPs o controladores lógicos programables, ¿no? Tienen, ¿no? Entonces, eso nos permite, por eso es importante también esa parte de comunicación. Fueron creados, entonces, no simplemente los sistemas inteligentes son este tipo de sistemas, ¿no? Son también, por ejemplo, modelos inteligentes. Entonces, es un trabajo que fue creado por nosotros, donde creamos toda una plataforma de simulación de pulverizadores agrícolas y para cinemática de pulverizadores. O sea, en este programa que fue creado en ese ambiente de simulación, colocamos esos pulverizadores a dar vueltas en curvas, ¿sí? En velocidad, aumentamos la velocidad, disminuimos la velocidad y tenemos dentro de él todos los procesos de pulverización simulados, ¿no? De forma simulada, y podemos observar curvas importantes como estas que se están mostrando aquí, que son los errores que pueden existir en la aplicación. Si ustedes observan aquí, en la medida que el radio de curva sea pequeño, ese error va a ser mucho mayor en cada una de las puntas. ¿Y eso es por qué? Porque en la medida que usted da una vuelta aquí, esas puntas internas aquí, o sea, esta es la barra de pulverización, las puntas que están aquí dentro, que están dentro del lado izquierdo, por ejemplo, en este caso, si se está dando una vuelta en ese sentido, ellas van a estar paradas mucho más tiempo, ¿sí? O la velocidad va a ser menor en una curva. Y dependiendo del radio de esa curva, el problema va a ser bastante grande. Entonces, si una punta va a estar parada y ella está pulverizando y está saliendo líquido por ella, significa que en ese punto va a tener más un error de aplicación mucho más grande que el error que va a tener en esta punta externa, donde la punta va a estar, va a estar moviéndose de una forma más rápida. Entonces, con ese trabajo se ganó un premio, un premio de la Embrapa, ganamos un premio porque ese modelo está sirviendo mucho para detectar esos errores de aplicación y lo están usando muchas personas o muchos ingenieros agrícolas para calcular rutas, para decirle a la persona que va a manejar el tractor, decirle, venga, usted no puede andar más de 20 kilómetros por hora, si va a hacer una curva o una maniobra de cabecera, como se llaman, no puede hacerla tan cerrada, tiene que hacerla más o menos así en este radio, y eso elimina mucho los errores de aplicación. Otro ejemplo importante para no mostrar que solo los sistemas inteligentes son robots, ¿no? O es el exterminador del futuro, es por ejemplo un sensor inteligente. Entonces ese es un sensor que fue construido por nosotros
que es un sensor de conductividad que está en la punta, ¿no? Esa es una punta de pulverización. Si ustedes observan aquí, en esta punta es donde sale el líquido, y aquí fueron colocados 2 electrodos en el cortagotas de la punta. Sí, o sea, aquí es como una especie de pequeño tanque donde se almacena agua con agroquímico, ¿no? El agroquímico que se va a pulverizar, y se colocó ese sensor ahí y se construyó ese sensor de conductividad. Y lo llamamos sensor inteligente porque la verdad, con él conseguimos medir el tiempo de respuesta del pulverizador. ¿Qué significa eso? Significa que cuando usted va a pulverizar, existe una tecnología que es pulverización por inyección directa. Entonces, para que no haya problemas ambientales, se tiene en un tanque el agua pura, agua potable, ¿no? Agua que se va a usar para pulverizar, y para no tener que echarle, o sea, hacer una mezcla previa del agroquímico a esa agua, se inyecta en una tubería agroquímico y se mezcla con el agua necesaria eh, que, que se necesita, el volumen que se necesita a la salida. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que usted no tiene que agarrar 2.000, 3.000 litros de agua y mezclarlos con agroquímico. Y si usted no los usó todos, entonces no tiene que... porque si usted tiene 3.000 litros y no los usa todos, las personas que trabajan en esta área, ¿ellos qué hacen? Ellos agarran lo que sobró y vuelven a pasar otra vez con el pulverizador encima de las plantas para no desperdiciar ese líquido que ya tiene agroquímico, ¿no? Entonces, eso es malo porque significa que ellos están colocando más agroquímico encima de la comida, ¿no? O de los productos que ellos están produciendo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, con este sistema nosotros detectamos cuando allá en la punta llega esa mixtura de agroquímico que fue inyectada y llega al 100%, o sea, al valor que nosotros queremos, y en ese momento se abre la válvula y él comienza a pulverizar. Y eso hace con que no se gaste tanto agroquímico y se coloque la cantidad y la concentración exacta encima de la planta. Y eso es un trabajo que dio mucho de qué hablar y está patentado, ¿no? por la Embrapa, porque ese sensor, entonces es un sensor que parece simple, ¿no? La idea de él, porque es un sensor de conductividad. Si ustedes miran ahí, cualquier instrumentista le va a decir que es un sensor que usa una onda Zen o un oscilador para funcionar, ¿no? Que son 2 barras de 2 electrodos ahí colocados aquí, como se observan aquí en esta figura. Pero él nos permite controlar la válvula que abre y cierra a la hora que llega en la concentración que nosotros queremos. Y eso hizo que llegara mucho recurso a ese laboratorio a través de ese proyecto de la industria privada. Bueno, y ya para finalizar, entonces tenemos lo que sería modelos inteligentes. Voy a pasar aquí un poco esta parte y quería ya hablar un poco de lo que es un sistema inteligente como tal, ¿cierto? Entonces ya sería todo ese sistema en donde tenemos la parte de control, la parte de instrumentación, toda la parte de energía, y aquí importante la parte de comunicación. Si ustedes observan aquí, sería la comunicación CAN, ¿cierto? Y ya toda una línea hidráulica donde se tienen unas válvulas con sensores inteligentes y válvulas de chaveamiento o de válvulas que abren y cierran de forma inteligente a través de algunos algoritmos que nosotros mismos creamos. Entonces, lo que está aquí ya completo, ya sería todo el sistema inteligente que está compuesto por subsistemas inteligentes, ¿sí? Y que permiten construir, tener ese tipo de resultados, ¿sí? A través de modelos dinámicos, ya conseguimos observar qué pasa o qué sucede en la presión, en el flujo, en la salida de las gotas, el tamaño de las gotas, y podemos regular y controlar presión, flujo, o podemos regular y controlar el tamaño de la salida a través de válvulas inteligentes que también fueron creadas ahí en el laboratorio por nosotros.
Y finalmente tendríamos lo que serían los algoritmos inteligentes, que es lo que hice en mi tesis de doctorado, que sería usar modelos o usar histórico de datos para crear soft sensor, o sea, sensores, no construir el sensor como tal físicamente, sino a través de programas y algoritmos avanzados, construir un sensor, un programa que me dé o haga las veces de sensor, ¿no? ¿Y eso por qué? Ustedes se preguntarán, pero si existen sensores, son baratos. Porque, por ejemplo, no existen sensores para medir algunas cosas. Por ejemplo, usted no existe un sensor que mida calidad del agua, por ejemplo, o que mida calidad de la pulverización o calidad que mida calidad de las gotas, ¿sí? No existen. Existen diferentes sensores que si usted los une, esa información, usted puede dar un valor determinado o cuantificar qué tan buena es esa agua o qué tan mala es esa agua, ¿no? Y aquí en este caso se hace una fusión de información basada en histórico de datos a través de aquellos famosos métodos de aprendizaje estadístico y aprendizaje de máquinas para determinar cuáles, en este caso aquí, por ejemplo, cuando usamos el subsensor como predictor de variables de calidad, entonces a través de la presión, la velocidad con que se está pulverizando y el modelo de la punta y a través de un modelo, un subsensor basado en componentes principales y KNN, nosotros conseguimos predecir cuánto va a ser esa cualidad de la aplicación en ese momento, ¿no? Entonces, imagínese usted un pulverizador donde usted consigue censar físicamente, ¿no? Con sensores reales, estas variables de velocidad, presión, flujo, y sabe cuál es el modelo de las puntas que usted está usando. Imagínese, este sistema inteligente le va a aportar o le va a decir a usted, oiga, usted está pulverizando con esta calidad, necesita mejorar, entonces aumente la velocidad, disminuya la velocidad, cambie de puntas, aumente la presión, disminuya el flujo, por ejemplo. Entonces, esos son sistemas que nos ayudan o nos colaboran o nos auxilian en la toma de decisiones. Y de otro lado podríamos hablar en otro sentido, ¿no? Entonces imagínense que la persona que está conduciendo el tractor o el ingeniero agrícola, él dice, oiga, yo quiero tener este valor de calidad en la aplicación. O sea, que sea eficiente, que sea tener tanta calidad, tanto tamaño de gota, tanta profundidad, tanta concentración. Entonces usted entra con esa información en el modelo, ¿no? También basado en este caso PCA y KNN, y él va a ofrecer para el usuario la información o las condiciones de operación necesarias en que el sistema debe estar y el modelo de punta que usted debe usar para conseguir ese objetivo. Y bueno, aquí hay algunos resultados, ¿no? Que no son importantes aquí en este momento. Y vamos a hablar un poco ya para finalizar la charla sobre lo que sería el futuro, qué estamos trabajando en el laboratorio a partir de esos proyectos. Cuando yo entré aquí en mi universidad, en la Universidad Federal de Pelotas, en la que estoy trabajando en este momento, creamos un grupo y un laboratorio de sistemas inteligentes y control, en donde hay varios profesores y yo soy el profesor que trabaja el área de agricultura, pero también dentro de ese laboratorio hay otros profesores que trabajan con robótica, con transporte, con petróleo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El futuro cercano, que yo diría más que cercano, el presente cercano, es trabajar con realidad virtual, ¿sí? Usar herramientas de realidad virtual para entrenamiento para pilotos de aviones pulverizadores, para personas que van a manipular maquinaria agrícola, y también para realidad virtual para ofrecer ambientes de entrenamiento y ambientes también de enseñanza, ¿no?
sobre las plantas, sobre las culturas. Otra cosa que ya estamos aplicando y tenemos un proyecto en ese sentido que sería la realidad aumentada, o sea, que usted pase por por ejemplo, en este caso aquí, un invernadero y ofrezca a través de una plataforma, esa plataforma por medio de realidad aumentada, de informaciones importantes, ¿no? Informaciones relevantes, temperaturas, si está seco, la humedad del suelo, qué tipo de planta, qué tipo de cultivo se tiene ahí, qué se necesita, etcétera, etcétera. Y obviamente algo que vamos a llegar allá en algún momento, que serían los sistemas heterogéneos, o sea, sistemas coordinación y cooperación de robots, de sistemas autónomos, de vehículos móviles y drones, etcétera, etcétera, que ellos van a estar intercomunicados haciendo tareas en el campo de forma autónoma. Ese son el futuro cercano, ¿no? Y la conclusión final que puedo dejar para ustedes, que yo creo que es la más importante, es esta. El futuro es ahora. O sea, nosotros tenemos que trabajar en este tipo de proyectos ahora. Estamos en la etapa en donde la tecnología avanza muy rápido, donde las ideas son buenas, pero si no se aplican y no se ejecutan, en el siguiente día ya se pierde esa idea, ya otra persona la ejecuta. Entonces el futuro es ahora, no es, el futuro no es de aquí a unos 10, 20 años, no, el futuro es ahora. Todo lo que en este momento consigamos implementar y realizar va a ser importante para esta área de agricultura de precisión. Y coloco algunas referencias y muchas gracias por la atención. Bueno, Elmer, no, gracias a usted, carambas, por Dale. semejante repaso, paseo y salir del susto de que la inteligencia artificial es la que nos va a destruir. Veo por el contrario, Sí, que gracias sí, a la sí. inteligencia artificial es que el agro y la parte, todo lo de agroindustria y el tema que ustedes desarrollan, pues con gran éxito, esperamos que algún día en Colombia se pueda aplicar. Lo que usted decía, si bien aquí Sí, no hay producción masiva en el agro, pues sí se hacen pinitos en la parte agroindustrial, ¿no? Pero con esa sí, tecnología sí. que espero que sean ustedes los que, caramba, nos inviten, nos arrastren, nos convoquen a Sí, sí. participar. Pero muchas gracias, de verdad. Sí, sí, no, sí, en esa área es bien bueno. Brasil es referencia, ¿no? En esa área de Ajá, agricultura a gran escala, ¿no? Produce mucho, pero sí, también es por el área que hay aquí. Pero yo creo por ejemplo, en Colombia el futuro pasa mucho por la mediana y pequeña agricultura familiar y mediana, que ok, yo creo que en esa parte es donde debemos más invertir en Colombia, ¿no? sí, Tecnologías que nos permitan sacar el mayor provecho de nuestra geografía, de nuestra, por ejemplo, en Colombia hay mucha montaña, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué no existe maquinaria grande para trabajar en alta montaña, por ejemplo, ¿no? ajá, Esas maquinarias son hechas para trabajar en plano, ¿no? sí, correcto, Entonces, correcto. entonces son ese tipo de preguntas y cuestiones que nos pueden llevar ahí. Y la inteligencia artificial es nuestra amiga en este caso, sí. Sí, sí, Ahí muy sí, bien. sí, claro, sí. No, sé que es la enemiga, pero en película, ¿no? Sí, Así sí, sí, a nivel de, digamos, de lúdico, de diversión. Pero sí, excelente, excelente aporte a nuestros cumpleaños, los 30 años y los 10 de la maestría y los 5 de eléctrica, porque pues realmente nos abre el panorama de todo lo aprendido, eso que usted habla de métodos numéricos que son tan ásperos, tan arduos en el pregrado, sí, sí, ver que usted nos dice, no, hombre, hay que aprender Runchecutá para resolver y para hacer, porque todo lo que veo que se busca es optimizar, ¿no? Y hay que tener unas sólidas o unas fuertes bases matemáticas, una base sí, muy en física. Y bueno, ustedes la aplican en el agro, que es una novedad para nosotros, para sí, el sí, país. esa parte es importante los alumnos que tengan muy claro que, eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el laboratorio donde estamos
abrimos como una especie de proceso para alumnos que quieran entrar a hacer algún proyecto, ¿no? Como una especie de concurso, digámoslo así, ¿no? Como, porque llegan varios y no pueden todos estar en el mismo laboratorio, ¿no? Y entonces ahí siempre el requisito principal es que ellos sepan programación, sepan métodos operacionales de todo tipo, ¿no? También Laplace, funciones de transferencia, y que sepan escribir. Caramba, qué bueno, qué buena. Que escriban bastante, sí. Qué buen mensaje. Sí, porque eso es fundamental, y también para las personas que quieran hacer una posgraduación, ¿no? Yo creo que la escrita es fundamental, ¿no? Perfecto. Bueno, Elmer, muchas gracias. Realmente gracias. es una delicia, es un honor contar No, con ustedes como el honor es egresados mío. y que nos marquen la pauta hacia dónde va toda esta tecnología. Bueno, muchas Muchas gracias y gracias, seguiremos Alex, celebrando. Claro, y una felicitación para toda nuestra universidad, ¿no? Todos los que hemos hecho parte ahí ya 30 años, imagínense. Es una alegría muy grande estar conmemorando 10 años de la maestría, ¿no? Entonces, imagínense, eso es algo muy importante para todos, y siempre llevamos en nuestro corazón, nuestros estandartes, el nombre de nuestra universidad. Entonces, un abrazo para todos, y un abrazo para todos los profesores, todas las personas que están en la universidad. Muchas gracias a ustedes. Que el grupo cultural también lo extraña por acá, ¿no? Entonces yo espero que tamboras vuelva a sonar en las manos del ingeniero doctor Elmer Gamboa. Bueno, ojalá. Muchas gracias. Bueno, buen día. Gracias. Chao, bueno, nos despedimos. Chao. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.